Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace 3.775 años, un comerciante de la ciudad sumeria de Ur, llamado Nani, escribió la primera carta de reclamación de la que tenemos constancia. El comerciante de metales, Ea Nasir, le había vendido cobre de mala calidad, y así es como los historiadores nos regalaron el meme más antiguo del mundo. Eres un verdadero cuñado, pero tú y todos, no te preocupes, porque poner etiquetas nos encanta, pero se nos da realmente mal. Todos tenemos una definición de qué es la ciencia. ¿Es lo que sigue el método científico? ¿O hace modelos del mundo y los contrasta? ¿O es una forma de sistematizar el conocimiento? Alguno tendremos, y todo eso está muy bien, pero siglos de filosofía de la ciencia están aquí para invitarnos amablemente a quitar nuestro codo de la barra del bar y descubrir que no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. ¿Qué es la historia? Solemos pensarla como una de las grandes letras, pero sigue un método para analizar testimonios escritos. Busca obtener el conocimiento objetivo, al menos en la medida de lo posible, usando tecnología para reconstruir el pasado, como podría usarla, por ejemplo, un paleontólogo. Para muchas clasificaciones modernas, la historia podría ser una ciencia, o al menos hace uso de ellas. La frontera no está tan definida, y sin embargo, a nosotros nos obligan a elegir un bando en una batalla imaginaria. Y ahí nos plantamos nosotros. Cuida la ortografía y aprende a dividir la cuenta, por favor, seas de letras o de ciencias, porque esa diferencia no es real. Ciencias y letras no son excluyentes y nuestros cerebros son tan numéricos como filológicos, ya seas Marie Curie o el mismo Heródoto. Y vamos a hacer algo especial porque en toda esta temporada no habíamos tenido la suerte de contar con nosotros con Luis Cortés, un colaborador que la verdad que extrañábamos, y tenemos la suerte de que, como hablamos de letras y ciencias, ha venido corriendo y se ha sumado a esta nueva temporada. ¿Qué tal, Luis? Corriendo y con mucha expectación. Feliz de estar de nuevo en Serendipias, Ignacio. Me alegro, porque tú en la sección lo que haces además es poner esos puntos sobre las íes con las definiciones y decir, vamos a pensarlas bien, que igual la RAE también se equivoca. Y hoy nos traes historia. Historia, ¿qué te parece? Me encanta. Y Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Historia tiene mucha historia, nunca mejor dicho. Y creo que además es una palabra delicada porque, ya sabes, afecta a cómo entendemos nuestro pasado. Y como suele decirse, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Esto ha despertado muchas polémicas. Todas. Es que además no solamente es que la escriban los vencedores, es que como nosotros estamos normalmente del lado de esos vencedores, acabamos estructurando nuestra identidad con esa historia, a veces entre comillas. Sí, justo. Ortega y Gasset, que siempre nos gusta citar de vez en cuando, tenía una palabra muy bonita que quiero compartir con vosotros, que es historiología. Los historiólogos serán los que intentan fundamentar filosóficamente qué es esto de la historia, ¿no? Y fíjate, me parece que para aclararse un poco y empezar a ver qué es esto de la historia, echaremos mano del archivo y viajaremos hasta el siglo XVIII para consultar el Diccionario de Autoridades, en su tomo 4, año Ignacio 1734, veremos cómo definía este precursor del diccionario de la RAE historia allá por entonces. Vamos a escucharlo. Historia. Relación hecha con arte. Descripción de las cosas como ellas fueron por una narración continuada y verdadera de los sucesos más memorables y las acciones más célebres. Uy, verdadera, de los hechos tal y como fueron. Está claro, ¿no? Lo que pensaban. Y hay algo muy importante, ¿verdad? Sucesos más memorables y acciones más célebres. Es cierto, no es todo, claro.
no es todo. Ya recogían alguna otra acepción como la historia natural o la fábula y el enredo, ¿no? Cuando le dices a alguien, no me cuentes historias, es decir, la historia en el sentido de algo inventado. Claro. ¿Qué ocurre? Que claro, este diccionario de autoridades va evolucionando y llegamos hasta el tiempo presente en el cual nuestro diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? La versión que consultamos hoy en día en Internet, tiene una definición que se parece mucho, pero vais a ver que tiene una sutileza. Fijaos atentamente, vamos a escucharla. Historia, narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Sigue con lo de dignos de memoria. Sigue. Un poquito más ambiguo, pero ahí está. ¿Cuál es aquí el matiz? Pues que ya no estamos hablando de las grandes y célebres gestas, ¿no? De lo más memorable, sino de lo privado. Claro. El terreno de lo privado. Esto es importante. Tenemos pues una historia clínica que narra datos que no son célebres ni memorables para toda la humanidad, pero caramba, para el que está enfermo su historia clínica, vaya que sí es digna de memoria. La escala científica, por ejemplo, nos habla de las historias animales, vegetales, minerales, y qué decir del saber bíblico, ¿no? De la historia sagrada, memorable y digna de memoria para el creyente sobre todo, no vaya a ser que se le olvide algún mandamiento. Vemos cómo el concepto va evolucionando hacia lo pequeñito, pero entre esa definición del 18 y la definición actual del diccionario tenemos a una mujer, María Moliner, excelente filóloga y lingüista, que en el año 66 introdujo una definición que ya verás, Ignacio, cómo va a totalizarlo todo. Fijaos y escuchemos. Historia, conjunto de todos los hechos ocurridos en tiempos pasados. Qué bonito eso de todos los hechos, ¿no? Ahora ya aquello de Nasir con el cobre que decíamos al principio, ahora por fin es historia. Exacto, hemos vuelto al comienzo de lo anecdotario, ya no es lo digno de memoria, ¿no? Tienen que ser todos los hechos, porque el problema es que ¿qué se considera digno de memoria? Claro. ¿Quién considera digno de memoria y el qué, no? Yo creo que María Moliner intentaba acercarse a lo que hoy nosotros llamamos la objetividad en la historia, el problema de la objetividad, ¿no? De alguna forma lo que intentaba es construir una idea de historia como algo que es imperfecto y que es parcial, pero que debe reunir una pluralidad de visiones. Claro, y desde luego vemos ese cambio de las definiciones anteriores que nos has dado a esta, pero yo te conozco y sé que no te quedas del todo conforme, que seguro que tienes algún giro para hacerlo más fino. Sí, hay un giro. El giro obligatorio para nuestros queridos espectadores tiene que ser, naturalmente, contemplar la historia como una construcción. Yo echo mucho de menos el componente de reconstruir y de interpretar que tiene la historia, ¿no? Porque si no parece que la historia sea solamente recopilar datos de lo que ha ocurrido. Y sin embargo, lo que hacen los historiadores y los historiólogos incluso, ¿verdad?, si hacemos caso de Ortega, sería comprender las causas, las conexiones entre los sucesos históricos, ver cómo evolucionan, qué permanece y qué cambia, y explicar por qué las cosas fueron como fueron y por qué hoy son como son. Así que yo, si os apetece, os lanzo la siguiente definición. Ya sé que tiende a ser más extensa, es lo que tenemos en la Real Academia, que como es irreal, pues no hay, como no hay gasto de papel. Exacto. No vamos a contaminar más. Pues fijaos, historia para mí sería la disciplina científica, subrayemos, que estudia, analiza e interpreta críticamente los acontecimientos y procesos del pasado a través de los restos, relatos y reliquias, buscando comprender sus estructuras, patrones de cambio y continuidad, así como sus consecuencias y el impacto en el presente y en el futuro. Qué bonito, ¿Qué te ¿no? parece? Me parece muy completo. Me parece que seguro que hay oyentes que están en desacuerdo con puntos, pero eso es inevitable porque te has mojado, que es lo que hay que hacer con las definiciones. Hemos apostado. Había que apostar. Y subrayabas ciencia. ¿Quieres hacer algún comentario al respecto antes de acabar la sección? Me parece muy importante que veamos de alguna forma la historia como una disciplina científica, aunque naturalmente no es científica en el sentido en el que lo es la biología o la física, ¿no? No construye ese tipo de verdades para empezar, porque se está ocupando de hechos que son singulares y que son irrepetibles. No podemos reproducir el paso del Rubicón, ¿no?, de César. Entonces, siendo una ciencia humana, con sus debilidades, no por ello tiene que ser menos rigurosa y menos fiable. Podríamos decir, si te parece como conclusión, que al final no sé si la historia la hacen los vencedores, pero desde luego que la escriben los historiadores rigurosos con sus gustos e ideologías, o si no, no es ciencia. Y en el caso de la historia, si la escriben y la fabrican
los investigadores rigurosos y con gusto se alejarán de la ideología y construiremos una disciplina de la que María Moliner estaría orgullosa. Qué bonito. Pues Luis, te invito a que te quedes escuchando porque sé que la siguiente sección te va a gustar mucho. Vamos a intentar hacer justo esto. No me lo pierdo. Vamos a hacer lo prometido, vamos a seguir buscando esa relación entre historia, ciencias, lo que popularmente se entiende por esos conceptos, y para hacerlo tenemos con nosotros a dos expertas. Voy a empezar presentando a Raquel Liceras, que la tengo aquí a mi izquierda, que es profesora en prehistoria por la Universidad Complutense, además estás allí dando clases, y además lideras el plan director de Numancia. Sí, pues eso es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raquel, y por prestarte a lo que te has prestado, porque no lo tenía claro cuando acepté, creo. Pero bien, ahora te arrepientes, no, ahora que estás aquí. No me arrepiento. Estás para tranquila, nada. estás segura de tus conocimientos. Sí. Vamos a hacer lo que yo creo que es lo que esperaría cualquiera de tus alumnos, que Ay, es Dios. ponerte a ti contra las cuerdas, hacerte a ti las preguntas incómodas, porque esto vamos a convertirlo en un concurso amable, donde nadie gana o pierde, pero sí que competimos, y competirás con Alejandra Izquierdo, que la tengo aquí a mi derecha, doctora por la Complutense y profesora de egipcio clásico en la Universidad San Damaso, que además has publicado un libro, Cleopatra, para seguir con la línea, ¿no?, del mundo egipcio, y divulgas en redes sociales, en YouTube, en Historia en 5 minutos. Alejandra, muchísimas gracias por aceptar. Nada, gracias a vosotros por tenerme aquí, y yo, al contrario que Raquel, sí que me arrepiento un poco de haber aceptado. Pues ya es tarde. No sé si sabes, los estudios en la SER se cierran con llave en cuanto se enciende el micrófono y no hay vuelta atrás. Vamos a explicar de qué va esto, pero antes quiero haceros una pregunta de contexto, porque estamos diciendo mucho esto de historia, de ciencia. ¿Cuál es vuestra percepción? Si quieres empezamos contigo, Raquel. ¿Ves que hay comunión entre ambos conceptos? Totalmente, yo sí que creo que la historia es una ciencia. Y punto. Sí, pero básicamente, ¿eh? Lo que pasa es que no es una ciencia a la manera que a día de hoy concebimos lo que es una ciencia. Parece que una ciencia necesitamos que todo sea exacto y que todo sea una ciencia natural. Y es que la historia es una ciencia humana. No Claro. puede ser el mismo, no juega con los mismos datos, no juega con las mismas certidumbres. Lo que nos decía Luis antes, Exacto. además, que son eventos que no podemos pretender repetir, por ejemplo. Ni repetir, y en algunas ocasiones ni siquiera documentar súper fielmente, porque no hay evidencias Claro. ni materiales ni textuales. Entonces jugamos con datos sesgados de base. Eso es así. ¿Y tú, Alejandra, cómo lo ves? Yo concuerdo con Raquel, y luego además, bueno, yo añadiría que realmente, o sea, el trabajo del historiador y del arqueólogo no es a la por arte de magia y ya está, sino Lógico. que hay mucho trabajo de comparación de fuentes, también de beber de otras ciencias, ¿no?, que son auxiliares, y que al final pues nutren y enriquecen muchísimo lo que es la investigación histórica. Y no solo eso, sino que, bueno, dentro de nuestras investigaciones seguimos un método científico. Por ejemplo, cuando uno quiere publicar en cualquier revista, se sigue un método de peer review como en otras disciplinas La revisión por científicas. pares, ¿no? Que tú lo Exactamente. mandas a la revista y gente que en principio tiene una formación equivalente a la tuya dice, esto me gusta, esto no, me has citado poco mis artículos. Sí. Y eso se acaba corrigiendo, ¿no? Ujú. Para que se publiquen cosas que en principio tengan rigor y que concuerde la comunidad. Me gusta mucho lo que has dicho de no solamente puede concebirse como ciencia por el método que utiliza, sino por las ciencias de las que bebe a veces, por la tecnología que puede aprovechar, porque quiero que juguemos con eso. Esto se acaba de convertir en un concurso. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ahí esa música de tensión. Os voy a dar dos opciones de tecnologías que se pueden aplicar para conocer mejor nuestro pasado. Puede que haya alguna falsa, puede que no. Vale. Y quiero que me digáis cuál es la que consideráis vosotros que es verdadera, que sí, que se ha hecho, que eso se utiliza, que no me lo estoy inventando, que no estoy diciendo nos metemos en la TARDIS del Doctor Who y vamos al pasado a ver cómo vivían los galos. ¿Vale? Quiero que descartemos eso. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos con la primera. Primera opción. Buscar carbono en pleno neolítico o meter eyeliner egipcio en un acelerador de partículas. ¿Qué decís? ¿Quieres empezar tú? Venga. Por aquello de egipcio. Alusiones. A ver, a mí
lo de meter col en un acelerador de partículas me parece que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, más allá de nos apetece meter col en un acelerador de partículas por las risas. A mí eso no me pega que sea real. Es verdad que suena muy a ciencia ficción. Sí. Y en cambio, ¿cómo suena lo del carbono? El carbono suena bastante bien porque, o sea, básicamente podríamos usar la partícula radiactiva del carbono, que es el carbono 14, el radiocarbono, para fechar. Cuéntanos un poco cómo funciona esto para convencer al público. Vale, porque tú lo tienes clarísimo. Esto va a ser un poco largo, ¿vale? Es que lo del carbono 14, yo por encima. Bueno, pues existe una partícula radiactiva que es la del carbono 14. El carbono 14 está en la atmósfera. Las plantas, cuando hacen la fotosíntesis, absorben el carbono 14. Los animalitos que comen plantas, las personas que comen plantas, absorben el carbono 14 al comer esas plantas. Las integramos. Exactamente. Cuando las plantas, las personas o los animalitos ya se mueren, estiran la pata. El carbono 14 empieza a degradarse a una velocidad o sea que podemos conocer y podemos aproximarnos a la fecha en la que ese elemento ha estado vivo. El carbono 14. Vale. Suena bastante razonable. Yo creo que nuestro público posiblemente esté convencido. ¿Vosotras también tenéis claro que para vosotros la correcta es buscar carbono en pleno neolítico, ¿no? Sí. Vamos a escuchar si es correcta. Eso es que no. Que no sé si lo hemos reconocido bien, pero eso es el sonido de Quién quiere ser millonario. Aprovechamos a hacer referencia a ese programa del que hemos cogido las sintonías. De que no es correcto, porque son correctas ambas. ¿A que molesta cuando son correctas ambas? Para saber... ¿Se lo habíais hecho a vuestros estudiantes alguna vez? No, pero les decimos si una o dos. Ya, eso no lo he hecho yo, ¿verdad? Ya. Bueno, sí que no hemos preguntado. Sí que dije que una puede ser correcta o igual no es una solo. En cualquier caso, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es que yo sé que esto no se usa a diario y lo he formulado de forma que suena raro, porque meterlo en un acelerador de partículas es extraño. Pero existe una cosa que es la radiación de sincrotrón, que se utiliza en estos aceleradores de partículas cuando se curvan los electrones que viajan dentro, porque suelen ser estos, y que se utilizan para hacer como radiografías a lo bestia de objetos de otras épocas para ver su estructura. Pero vamos, que se utiliza para esto, se utiliza para ver la estructura del chocolate, lo utilizan chefs para lo que tú quieras. Se meten en líneas. Verdad que no es a diario porque es caro, tienes que esperar a que haya un acelerador de partículas que te deje espacio para meter ahí cosas, pero nos da muchos datos de la estructura química que tienen. Entonces, es verdad que al final no es lo más práctico, yo supongo que utilizáis otros métodos para investigar estos objetos, pero que ahí está, que es una posibilidad. Si tenéis dinero y tiempo, ahí están los aceleradores de partículas. Qué fuerte. Vas a usarlos, ¿no? A partir de ahora. Vas a hacer la solicitud. Si tengo un proyecto con tanto dinero, a lo mejor. Claro, es un tema. Hay uno en Barcelona, el sincrotrón ALBA, que de hecho en la última visita que hice nos comentaban la cantidad de objetos extraños que introducen ahí, porque además es un método que no es destructivo, que esto es otra de las cosas con la que tenéis que lidiar, ¿no? Muchas veces para ver la composición toca reventar la pieza. Sí. Oye, pues... Bueno, como hemos veis... aprendido algo. Está bien, ¿no? Sí, no pasa sí. nada, no ha muerto el mundo. Seguís siendo las expertas, que no quiero que parezca que estoy llevando la contraria a nadie, me siento súper mal. Pero a ver, es que hemos ido a pillar. Vamos con otra oportunidad, ¿os parece? Venga, vamos a ella. Opción 1. Disparar láseres de satélites a través de la selva. O estudiar la genética de los piojos para reconstruir nuestro árbol genealógico. Lo de los piojos a mí me suena haberlo visto en algún estudio. Porque, o sea, sí que es cierto que, claro, al ingerir sangre, tú puedes, o sea, luego hacer algún tipo de estudio. Y a mí me suena que se ha hecho alguno, al menos en general con insectos, para ver temas de enfermedades y demás que pueden quedar. Porque por lo menos en el caso de algunas momias sí que se han encontrado restos de insectos entre las vendas. O sea que es posible que nos llegue algún insecto de una época pasada. Entonces yo me decantaría por lo de los piojos. Tú lo tienes claro ahí. Sí. ¿Y tú, Raquel? Yo lo que pasa es que ya no me fío. Claro. Porque, claro, has dicho lo de... Claro, el satélite montado con sensores desde satélite. Pero es que eso son en la filosofía de los datos LIDAR, que yo conozco cuando lo montan en escáner láser, que ya sea sobre la mesa para
documentar un objeto, ¿no? Crear un modelo tridimensional, o sobre un avión para crear los modelos del terreno. Pero claro, ya verdad que yo ahora mismo no sé si lo hay también en satélite. Entonces, y precisamente lo solemos utilizar en arqueología para eliminar las coberturas vegetales y ver el suelo directamente. Así que, Es verdad lo del LIDAR. Claro, es que son los datos LIDAR. Así que yo ya no me fío. Yo ya... Esta es una sí y una no. Yo diré que no soy tan malo. Que no voy tan a pillar. Que es más el concepto. Es más el concepto, pues es que lo de los datos LIDAR, es que vamos, yo me iría con ellos. Tú dirías que sí. Sí, claro, si no vas a pillar, entonces no voy a pillar. Lo del satélite lo habrás encontrado, así que yo me voy a los datos LIDAR. Pero pasa que lo de los piojos tampoco me suena mal, ¿eh? ¿Qué hacemos? No, venga, yo creo que lo de Raquel tiene... A ver, es que lo de los insectos me parece que tiene mucho sentido. Ajá. Pero es que es verdad que el otro también. Entonces... Decidir. Venga, yo me posiciono a favor de Raquel. Vais con Raquel. Lo de los láseres. Vamos con los datos láser. Vale, vamos a ver si es cierto. Si no... Vuelve a ser incorrecto. Que vuelven a ser ambas. Es que ya sabía yo que ibas a pillar otra vez. Es que pero no voy a pillar de esa forma. ¿Ambas? Son ambas. Pero ¿por qué Pero que tenéis razón las dos. O sea, eso es lo maravilloso. Que aunque hayáis fallado porque no os habéis sabido poner de acuerdo, habéis trabajado perfectamente. Teníais la respuesta. ¿Sabes qué es lo peor? Que la siguiente no van a ser las dos. Y vamos a decir, esto las dos. Exactamente, es que ya estamos ¿Están con la vuestros alumnos disfrutando tanto con esto? Ay, Dios, qué vergüenza. Efectivamente, no iba tan a pillar porque sí que hay algunos estudios que pueden hacer desde satélite, aunque evidentemente no es lo más eficaz. Tenemos, pues, como decías, drones, desde aviones. Tenemos otras opciones que son mucho más sensibles para ver a través del dosel selvático y encontrar, pues, ruinas mayas, lo que toque. Y respecto a los piojos, aunque efectivamente hay estudios, como decías, viendo pues dónde se encuentran, tema de transmisión de enfermedades, y por lo tanto es correcto lo que has dicho, el que yo tenía en mente en concreto es uno que me parece súper chulo, y es, como el piojo, siendo un parásito, es súper específico, y vive el piojo humano en humanos, ha tenido que vivir siempre sobre nosotros. Y reconstruyendo su árbol genealógico, si tú lo pones en una hoja de calco y haces el humano, coinciden perfectamente en cómo se han desplazado a lo largo de la superficie del planeta. Qué genial. Porque han tenido que ir sobre humanos. Entonces a mí me parece un estudio de esos preciosos, bonitos, de cómo el parásito nos cuenta cosas sobre nuestros abuelos. Bien, ¿no? ¿Estáis satisfechas? Maravilloso, sí, hombre. Y estamos aprendiendo, además. No, estáis enseñándonos. Porque efectivamente el LIDAR, si quieres contarnos un poco del LIDAR que quedó ahí por encima, ¿qué es esa idea del láser? Sí, eso, es un modelo de sensor que emite unos pulsos con láser y básicamente tiene un sensor que luego capta el dato de vuelta, ¿no? Y entonces lo maravilloso es eso, que nos permite crear, pues eso, texturas, incluso discriminar capas, ¿no? Como la vegetación, que en arqueología pues no nos viene demasiado bien para encontrar estructuras y tal. Lo malo, que no tiene color. O sea, los datos LIDAR nunca tienen color volumen, porque es un sensor, exactamente. Y una pregunta, Alejandra, ¿encontráis muchos insectos en momias? O sea, evidentemente tú allí no, excavando, ¿no? Pero en los artículos, en las investigaciones, ¿se habla de ello? Sí, de hecho, hay una momia que siempre pongo de ejemplo, que fue además una momia que se encuentra en Manchester, que se analizó en los años 70, y es una momia, bueno, para mí súper divertida, porque aparte de restos de insectos, otra cosa que le hicieron los momificadores fue reconstruir un pie con barro y con juncos para que la persona tuviese esa parte de su anatomía en el más allá. Y bueno, aparte te lo encuentras eso con restos de insectos y demás, porque claro, la momificación no fue de tan buena calidad como para que estuviese, bueno, pues el cuerpo mejor preservado y sin ataques de insectos. Me encanta. Bien, ¿os habéis recuperado? ¿Podemos ir con la siguiente? Venga, vamos a intentarlo. Opción 1. Hacerle un examen de drogas a Iván el Terrible. O, opción 2, escuchar momias en un TAC. La 2. La 2, tú lo tienes clarísimo. Sí. Escuchar momias en un TAC. Yo ya ambas. Tú ambas, tú vas a por ambas. A mí no me suena mal hacerle un examen de drogas. Tú lo harías, a Iván ¿no? el Terrible, pero si puedo, si tuviese pasa. Dinero. Sí, y claro. Lo otro también porque además hay algún humorista que le he visto hacer la reconstrucción vocal y me ha parecido genial. Entonces, ¿por qué lo tienes tan claro, Alejandra? Cuéntanos.
A ver, porque es un estudio que efectivamente se ha hecho y además se hizo muy viral porque, claro, lo vendieron como hemos conseguido reconstruir por las cuerdas vocales cómo hablaban y el sonido era como Y poco más, ¿no? Casi el meme. Sí. Vale, entonces tú lo tienes súper claro y Raquel dice que ambas. ¿Te sumas a su opción o defiendes que solamente es correcta la momia? Yo creo que esta vez ya vas con el que hemos tenido confianza y digo que la 2 solo. Yo me quedo con el análisis Totalmente. toxicológico también, ¿eh? Yo me quedo con las El dos. problema es que hay que decir si estáis en lo cierto o no con un sonido. No puedo daros un sonido distinto a cada una. Bueno, Claro, venga, ¿qué pues hacemos? me voy con Alejandra. Me voy con Sí, Alejandra. seguro. Sí. Seguro. Bueno. ¿Sí? ¿No queréis al revés? ¿No? Bueno, da igual. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Ya No. Cosa de vosotras. Pues entonces lo que decís es que es correcta escuchar momias con un tac. Otra vez. Es que Vuelven era a ser ambas, Era Alejandra. las ¿Qué ha dos. pasado? ¿Qué ha ocurrido? Que yo pensaba de verdad que es que esta vez que no. ¿Confiaste en mí? No deberías. No deberías. No, estaba desconfiando en... Bueno, no lo sé. Confiaste en que fuera a hacerlo bien. Efectivamente son las dos. Y es que no tiene nada de raro, claro, hacerle un examen de drogas a Iván el Terrible o a quien sea. Resulta que la causa de la muerte había ciertas dudas y se comentaban distintas posibilidades, pero una cosa que se hace muchas veces para ver si había determinadas sustancias tóxicas es analizar el pelo, como se hace en los análisis de drogas. Porque el pelo no solamente tiene lo que has consumido hace unas horas, sino lo que has consumido durante meses. Y en el pelo encontraron metales pesados, con lo que posiblemente murió intoxicado por metales pesados, como tantos otros que se ha encontrado también en Beethoven, en Newton. Hay pelambrera que encuentran, pelambrera que analizan. Y parece que esta es la respuesta. Y lo que dices de la momia, pues exactamente. ¿Ibas a decir algo, Raquel? Iba a decir que yo pensaba que igual habían analizado algo algún componente del estómago, porque están todos estos que se llaman los cuerpos del pantano, que son todos del primer, segundo milenio antes de la era, ¿no? Que son ahí, están por la zona esta, pues en Escandinavia, por ahí arriba, que hay mucha humedad y se conservan, y claro, en muchas ocasiones son momias que antes ocurren ahí de naturalmente, matarlos, los iban pues colocadillos con sus drogas. Pues me lo he pasado muy bien, la verdad. No sé vosotras, pero yo me lo he pasado muy bien y por desgracia creo que tenemos que ir terminando. ¿Cómo ha sido la experiencia, Raquel? Nada, muy interesante, muy guay. La verdad es sí, hombre, y me voy aprendiendo algo, así que esto siempre es bueno, positivo. No me tengo que sentir mal, ¿no? No, para nada. ¿Vale? No, si fueses uno de nuestros alumnos, a lo mejor Claro. habría algo de rencor, te lo devolveríamos un poquito. Quizá, Fíjate, voy a jugar una cosa. En realidad, esto es una idea que me ha dado uno de vuestros alumnos. No voy a decir quién. Empezad a purgar. Empezad a purgar al volver a clase. Sí, ya en septiembre, en cuanto les vea. Eso es. Muchísimas gracias, Raquel y Alejandra. Ha sido un placer. Muchas igualmente. Serendipias, con Ignacio Crespo. ¿Qué tal, Mario? Bien, no me gustan mucho las noticias de hoy. ¿No? No tienen mucha historia. Vale. Este me ha gustado porque ha sido muy inmediato. Este sí que no me lo A esperaba. Capón, ya vamos a Capón. Ya directamente te lo quitas de funcionamos delante. como un reloj ya. Claro, y aún ahí- así, te las voy a contar. Venga. Vale, porque ante todo soy un Profesional. profesional. Te cuento que después de 2000 años, por fin se ha descubierto el autor y el título, el tema más bien, de uno de los papiros de Herculano. Los papiros de Herculano son una serie de pergaminos que fueron sepultados por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Fueron descubiertos en el siglo XVIII, pero están tan carbonizados que no pueden desenrollarse sin destruirlos. Pues bien, en 2023 se puso en marcha el Vesuvius Challenge, desafío del Vesubio, que animaba a científicos y aficionados de todo el mundo a desencriptar estos papiros virtualmente. Y un grupo de científicos de la Universidad de Würzburg lo ha descubierto gracias a la inteligencia artificial y al escaneo de rayos X. Han averiguado que se trata de un fragmento de un tratado filosófico del filósofo epicurio Filodemo de Gadara, y además han ganado un premio de 60.000 euros que, bueno, pues también está muy bien. Está muy bien, la verdad, A hombre. nosotros no nos dan premios de 60.000 Es que euros no nos por metemos en todas las challenges. cosas que hacemos aquí. Hay Es que hacer verdad, tenemos challenges, que el hacer Serendipias Challenge. Divulgation Challenge. Eso es. Venga, ¿Qué para otra la temporada noticia que tenemos? viene. Pues seguimos un poco por la línea de cómo la ciencia hackea la historia. Atento a este titular: los rayos cósmicos ayudan a radiografiar las pirámides de Egipto. Te cuento, el proyecto Scan Pyramids utiliza una tecnología llamada radiografía de muones, que es un buen palabra, la verdad. Esta técnica utiliza partículas de rayos cósmicos para sondear objetos y construir modelos tridimensionales de su interior. Los muones son partículas subatómicas similares al electrón que llueven sobre nosotros desde el espacio y tienen la capacidad de atravesar objetos sólidos. Por tanto, instalando en una estructura unos detectores de muones, se puede saber qué es un objeto sólido y qué es un vacío. Y así el grupo de científicos que trabaja en este proyecto ha descubierto
descubierto varias cavidades vacías dentro de las pirámides, varias habitaciones. Qué bueno, es hacerles una radiografía, pero claro, entrar en un hospital con una pirámide no es fácil. Esto es más sencillo. Efectivamente. ¿La conclusión? La conclusión sería esa. Nos ahorramos yo te doy la información, tú haces el género opinativo. Seguridad social para las pirámides. Eso es. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Ignacio. Hasta la próxima. Dime, por favor, que vas a hablar de Rasputín, Pablo. No, joder, la verdad es que no. Y después de que esté esta canción de inicio y además la letra, que es una cosa que poca gente escucha, pero que es fantástica. Cuenta, ¿hay una historia aquí? O sea, Rasputín tenía... La letra. La letra habla particularmente del pene de Rasputín. Ah, bueno, claro, pero que había algo detrás. Es precioso empezar con esto. Bueno, pero has pensado en otra personaljoder, ¿no? Nos das esa mala noticia. Sí. Pero te quiero preguntar una cosa. ¿Cuál es tu imperio romano? Mi imperio romano. Joder, últimamente el Nuevo Testamento. Como ateo militante, pero el Nuevo Testamento, es verdad que estoy dándole muy a fuego. Esto además es completamente cierto, porque es verdad que hablando contigo sí que sale, sí. Sí. Pues por culpa de este programa, las 2 últimas semanas mi imperio romano es el imperio romano. Y me siento como muy en plan heterobásico, ¿sabes? La verdad que sí, pero por otros motivos, ¿no? Por otros motivos, sí. ¿A quién has traído? Pues vamos a hablar de Plinio el Viejo. ¡Qué bueno! Sí. La verdad es que ha sido un poco jaleo, porque yo he estado pensando, podemos traer en plan a uno que se considera como de los padres de la historia, en plan hablando de Heródoto, o de la historiografía científica hablando de Leonard von Ranke, pero no, vamos a traer a uno que posiblemente sea de las primeras fuentes ultracitadas de historia y que, ahora comentaremos, nos vamos a adelantar. Cayo Plinio II, más conocido como Plinio el Viejo, nació en la ciudad italiana de Como en el año 23 después de Cristo. Fue uno de los escritores más prolíficos del Imperio Romano, además de militar y miembro de la administración imperial. Nacido en una familia de clase social alta, fue enviado muy pronto a Roma para comenzar su formación en filosofía y ciencias naturales. Fue así como descubrió su pasión por la lectura, que según sus conocidos rozaba la obsesión. Con la intención de ver el mundo y aprender de él, Plinio se unió al ejército, participando en las campañas germánicas, y allí publicó uno de sus primeros trabajos de investigación con el título Técnicas de combate a caballo. En el año 57 volvió a Roma, donde siguió estudiando y publicó varios volúmenes sobre literatura y retórica. 13 años después pasó a ser procurador del imperio, lo que le llevó de nuevo a la Galia, Hispania y África. Fue entonces cuando empezó a trabajar en lo que se considera su obra cumbre, Historia Natural, la primera enciclopedia del saber del imperio y el único trabajo de Plinio que ha llegado íntegro hasta nuestros días. Poco después de su publicación, fue nombrado prefecto de una flota romana a pocos kilómetros de Pompeya, justo cuando estalló el Vesubio. Al ver la erupción, Plinio dirigió sus barcos a ciudades cercanas con la intención de rescatar a algunos amigos que allí vivían, pero sobre todo para poder ver de cerca la fuerza de la naturaleza. Y así acabó su vida. Con 56 años fue asfixiado por los gases volcánicos de una erupción a la que, en su honor, hemos bautizado como Pliniana. Voy a decir una cosa, y es que creo que es la primera vez que en esta locución que hacemos resumiendo su vida, y que en principio es de lo que la gente conoce, para presentarle como alguien muy puro, muy bueno, muy tal, la primera vez que ya hace algo éticamente discutible, porque dice, vuelve con los barcos para ayudar a sus amigos, bueno, para ver qué pasaba ahí porque quería estudiar lo de la erupción. Y ya le pone como una persona conflictiva, creo que es posiblemente al que peor hemos dejado en esta locución inicial. Joder, pues la verdad es que no lo había pensado, pero un poco igual. Un poco sí, yo no quiero amigos así, es que ya. Lo digo, pues tomes nota y... o sea, a ver, si vives allí te voy a rescatar, sí. Claro. Si eres de los del barco, pues un poco menos, la verdad. Vale, entonces, cuéntanos, porque no se queda aquí.
No solo era un mal amigo. No. Lo que se decía antes en la locución de que era un tío obsesivo es porque de verdad era como estar constantemente o leyendo o escribiendo. Y claro, lo de que era muy prolífico, tú piensas que Historia Naturales son 37 libros. Ya, la verdad que... 36 si quitas la dedicatoria. Que esto es literal, ¿eh? El primer libro es la dedicatoria a Vespasiano, que era su super mega amigo. Y creo que esta es una de las cosas así como que a mí más gracia me hacían al ver la biografía de Plinio, que era un tío... No quiero decir un trepa, pero... Pero ya lo has dicho. Pero durante el imperio... O sea, durante el reinado... Bueno, mientras gobernaba Nerón, fue cuando escribió todos los libros de retórica porque quería evitar meterse en política, porque tenía muy claro que iba a acabar y que iba a acabar mal para Nerón. Entonces dijo, a ver, si nos quedamos aquí como en un segundito plano tal... Y según se murió, Historia Naturalis dedicada a Vespasiano, justo antes de que Vespasiano se convirtiera en emperador, después de un montón de jaleo político ahí que nos vamos a meter. Y una de las cosas que menciona en el primer libro, bueno, en el segundo libro, porque el primero es la dedicatoria a Vespasiano, una de las cosas que menciona en el segundo libro es sobre la superioridad divina o el acercamiento divino de los romanos con sus tradiciones y costumbres, poniendo como ejemplo de perfecto romano a Vespasiano, por ejemplo. Casualmente, ¿no? Claro, en plan, toda la gente que podíamos aquí mencionar... Va y resulta que es Vespasiano. Ay. Ejemplo de la perfección, ¿no? Entonces sí. era un poquito lamebotas. Un poquito sí. Vale. Y he comentado antes también que podíamos haber hablado del padre de la historiografía científica o de ir consultando fuentes y contrastando. A ver, Plinio es verdad que hizo algunos viajes que, entre otras cosas, utilizaba para confirmar cosas que le habían dicho y tal. Pero está muy bien. Está muy bien. Claro. En esa parte, fetén. Problema, que si lo haces con unas y otras no, pues acaban pasando cosas como que dice, esto me dijo una ciudadana que pasó y es increíble, así que aquí está. Vale, pero al menos decía que la fuente es una ciudadana anónima. Una de ellas, la ciudadana en cuestión, es una a la que le había caído un rayo estando embarazada y se le había cocinado el hijo dentro. Guapísimo. La verdad que sí. Y sabemos que además esto es imposible. O sea, total. Pero me gusta mucho, al menos te dice cuál es la fuente, ¿no? No es lo mismo que te diga, mira, esto lo sé porque he hecho un viaje y lo he comprobado en primera mano, o yo aquí soy un intermediario, se ha dicho que. Claro, sí. Que también te digo, o sea, le faltaban viajes porque luego tiene... Es que la ordenación de Historia Naturalis es muy caótica. También es verdad que, claro, hasta que no surge la idea de ordenar alfabéticamente, ordenar todo el saber del mundo, es un jaleo, porque no tienes por dónde cogerlo. En plan, tú te pones a escribir todas las cosas que te surgen y ya vas viendo, vas relacionando unas con otras y las metes a cholón, que mira lo que hizo él. No había una Wikipedia que lo ordenara por hipervínculos. Claro, efectivamente. De hecho, lo que sí que hace él unas cuantas veces es referirse a libros anteriores. En plan, que se ve que dice, esto ya lo hemos comentado, ojo. Y lo que decía de que podía haber viajado un poco más es porque tiene muchas menciones en la ordenación de cosas de la Tierra y cosas divinas, muchas menciones a lugares en los que pasan cosas increíbles, como un lugar de la India en el que no hay sombras. Pero, después de explicar de manera bastante correcta, por otro lado, la diferencia de la longitud de las sombras y del tiempo que duran los equinoccios en el mundo. Entonces tienes un trozo que dices, esto está muy bien, porque interpreta incluso que si sigues subiendo hasta el norte llegarás a un punto de la esfera terrestre en el que en el equinoccio son 24 horas de sol. Claro. Correcto, perfectísimo, sin haber estado nunca ahí, genial. Y luego dice, hay sitios en los que durante el equinoccio el mediodía es exactamente desde arriba y las sombras se proyectan totalmente en vertical, excepto en este lugar de la India que no hay. Por lo que sea. Y ya está. Y entonces esa gente no sabe leer la hora en un reloj de sol. Oye, pero esto de a una mujer le cayó un rayo y se cocinó el bebé en su interior, o hay un lugar mágico donde no hay sombras, me suena todo mucho a realismo mágico. ¿Es Plinio el Viejo el padre del realismo mágico? Ojo, qué bonito, ¿eh? Pues un poco sí, porque es verdad que juntaba muchas cosas contrastadas y contrastables reales con cosas que eran fantasías y que eran... como decía, porque lo has citado, que suena imposible. Sí, total, efectivamente. Y de hecho, tampoco voy a decir tiene una tendencia porque no lo hace todo el rato, pero sí que tiene bastantes menciones a cosas chungas, cosas malas que pasan en relación a las mujeres y particularmente con la menstruación. O sea, me las he apuntado por aquí porque era como, joder, es que son muchísimas, ¿eh? Hijo de su época, ¿eh? Sí, total. Que, bueno, ahora comentamos por qué es grave esto. Hace agrio el vino, marchita los cultivos, corroe el hierro, mata abejas y vuelve rabioso al perro que entra en contacto con la sangre. Vale, o sea, hablando de la menstruación. Todo esto muy por bonito, la menstruación. Plinio.
Sí. Y el motivo por el cual esto es grave es que como quiso condensar todo el saber, se le dio muchísima credibilidad y es una fuente muy citada a posteriori. Entonces, al haber recopilado todas estas creencias que estaban en su momento diseminadas, hizo que se concentrasen mucho más y ayudó a que creciesen en su proyección posterior. A ver, son cosas malas, desde luego. Hemos tenido personajes mucho más chungos, por supuesto, sí, pero sí. No quiero que acabemos esta sección sin que al menos le demos medio minuto a decir que Plinio el Viejo, a tope en general, sí. ha hecho un trabajo maravilloso. No queremos que esto parezca un roast porque sí, todo dentro de su contexto, por supuesto, pero, pues oye, inventarse cosas está feo. Sí, está feo. Muchas gracias, Pablo. Nada, muchas gracias a ti por traerme. Moure oye voces. ¿En qué nos hemos convertido, Moure? ¿Has visto? Claro, esto en su momento, lo digo para los que solamente nos escuchen, en su momento pues era por afición, que tú te pusieras a bailar detrás de la música. ¿Y me han obligado? Hoy te han obligado. Bea me ha hecho una seña para que baile. Bea, que es la que hace posible que tengamos vídeos en redes sociales y que nos veáis la cara, sea eso para bien o para mal, pues ha dicho, Moure, baila, mono. Baila. Yo que estaba diciendo, bueno, me voy a mantener serio porque soy hijo de historiadores, entonces es una responsabilidad muy grande esta sección en un programa sobre historia, pero no, me han faltado que me tiren cacahuetes. Ya, lo vas a tener que corregir con buenas preguntas. Tengo preguntas muy buenas, preguntas que son históricas. ¿Quieres escucharlas? Sí, sin más que tus chistes. Hola Moure, ¿qué tal? Bueno, yo tenía una pregunta y es de todos los científicos que ha habido en la historia de la humanidad, ¿cuál crees que ha sido el más importante? Muchas gracias. Sencillita y chunga a la vez, porque esta pregunta culturalmente tiene mucha lógica, pero científicamente está mal. Claro. ¿Podemos dejar de ver ya a los científicos como mesías? ¿Qué pasa? ¿Que Newton es Paul Atreides de Dune? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a dejar de encumbrar a la gente, porque la ciencia no es así. O sea, no le vamos a quitar el mérito a Newton o a Einstein o a Marie Curie o a Lynn Margulis, pero la ciencia no funciona por individuos. Y esto hay que dejarlo muy claro. La ciencia es una cuestión, es un proceso colectivo, acumulativo y dependiente de la historia. Acumulativo porque, obviamente, cualquier científico o científica tiene que basar su trabajo en el conocimiento anterior y en herramientas anteriores. Y esta es la frase del mismo Newton, ya que lo has nombrado, de mirar el mundo. Si he podido ver tan lejos es porque voy a hombros de gigantes. Exactamente, y esos hombros de gigantes eran el trabajo pues de gente como Kepler, como Galileo Galilei, y gente también desconocida, cientos de desconocidos que hicieron trabajo antes que Newton. Y también es colaborativa porque requiere debate, requiere revisiones, requiere también intercambio de información y de opiniones. De hecho, un ejemplo muy bueno es Darwin, ¿vale? O sea, yo que soy biólogo, barro para casa, Darwin. Darwin, cuando él empezó a teorizar, y bueno, se estuvo años y años escribiendo sus teorías sobre la selección natural, él vivía en un contexto histórico en el que ya se hablaba de la evolución. Se llevaban décadas hablando de que los organismos cambiaban. No se sabía cómo funcionaba, pero surgían ya ideas sobre ese tema. Aunque había décadas, como dices, en las que ya se estaba orientando bastante bien, la idea en sí del cambio es desde la antigua Grecia. O sea, claramente nace de algo. Pero fíjate cómo, que esto además me lleva a que es dependiente también de la historia, a que ya estaba el campo abonado para que surgiese en su cabeza la selección natural, porque de hecho a la vez la fue desarrollando Wallace, ese gran olvidado de la ciencia, que yo lo amo. Wallace, que era un naturalista que estaba llegando a las mismas conclusiones, y de hecho terminaron colaborando juntos y publicando sus teorías juntos. Lo que pasa es que el mundo se ha olvidado de Wallace, no sé por qué, aunque a él le habría dado un poco igual porque era un poquito pagafantas de Darwin, hay que decirlo. Es que es verdad que Darwin tardó más porque estaba recogiendo una cantidad inabarcable de ejemplos que parecía como cuando haces el trabajo de fin de grado. Sí. Definitivo, ahora sí que sí, tienes 1000 versiones. Bueno, pero a Wallace le pasó que se hizo una expedición tremenda y a la vuelta se le quemó el barco. Claro, sí, también tuvo problemas. Sí, el pobre casi muere además. Entonces, total, que como os digo, no es posible establecer cuál es el científico más importante. Y además es que la ciencia, esto de que sea cooperativa, de que sea acumulativa, de que dependa de la historia, también tiene un reverso oscuro, que es, no sé si te suena, el efecto Mateo. El efecto Mateo, para quien no le suene, es un efecto que se llama así por un versículo de la Biblia que me gusta mucho, que es del Evangelio de Mateo, que dice:
Porque al que tiene, pongo voz de evangelio, Por ¿vale? supuesto. Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Esto qué significa? Pues que en ciencia los científicos que tienen más prestigio reciben más fondos, más citaciones, más crédito por parte de la comunidad científica, aunque sus logros ya no sean tan buenos como los que les hicieron famosos. Y eso hace que se invisibilice el trabajo de los científicos que no son famosos. O sea, la meritocracia, ¿no? Que dicen. Es que no es tanto meritocracia. No, con comillas, porque no funciona. Sí, es más bien vivir de las rentas. Por eso. He hecho algo muy importante en el pasado y que ha ya me tenido llega. mucho mérito y ya me llega. Aunque otros se estén esforzando más. Pues como Lorin cuando volvió a ganar Eurovisión plagiando casi el Flying Free, pues igual. Pues es muy parecido. Pero es que este efecto Mateo sigue muy vigente con el sistema que hay de citaciones. A día de hoy, los científicos que han tenido algún logro muy importante en su juventud tienen mucho más crédito que los que no. Y eso es un impedimento también para el avance de la ciencia. Sobre todo porque los que han tenido un logro muy importante en su juventud suelen ser los que han sido apadrinados por los que tuvieron logros importantes en la generación anterior. Y además, el efecto Mateo tiene una prima, Matilda. Exacto. El efecto Matilda, que es ese efecto que sí que yo creo es conocido por todo el mundo, de que los logros realizados por mujeres muchas veces son invisibilizados, ignorados o atribuidos a hombres. Y ese efecto sigue tremendamente vigente porque con el sistema que tenemos de publicaciones, a día de hoy, sí que son mucho más citados los artículos científicos hechos por hombres que los hechos por mujeres, aunque tengan la misma o más calidad científica. Y añadiré una cosa a esto que nos dices, porque puede haber alguien, alguno de los oyentes, que diga, vale, pero independientemente de que haya un contexto, hay un contexto en todo, hay un contexto también cuando se escribió Los Hermanos Karamazov o El Quijote, pero hubo alguien que lo escribió y hubo alguien que hizo el descubrimiento. Pero pasa una cosa, que desde el siglo XVII, cuando ya empieza la revolución científica y cuando empieza a costar más descubrir cosas nuevas, lo que ocurre es que hacen falta mayores inversiones, equipos más caros, equipos más grandes de gente, y lo que tenemos ahora son experimentos como el acelerador de partículas, el gran acelerador de partículas, que tiene equipos enormes detrás y muchos países. ¿Quién es el que hace el descubrimiento en un equipo de 2.000 personas, como las que pueden firmar un artículo científico? Por eso es importante también el añadir esto de que la ciencia también es dependiente de la historia, porque depende de los fondos que se inviertan, de las alianzas entre países, entre diferentes naciones que van a trabajar juntas, y no podemos entenderla solo como algo que hacen los individuos, sino también como algo que hace pues sociedades que deciden invertir más dinero en ciencia. Es más, los divulgadores estamos contribuyendo a la aceptación de la ciencia, ¿no? Claro, hombre. A que la gente quiera la ciencia. No estamos haciendo descubrimientos, pero bueno, vivimos en el mundo de la ciencia. Con lo cual estamos contribuyendo a la ciencia, también al despertar vocaciones, ¿no? Pero en lugar de tirarnos flores, que está muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos con otra pregunta. Que me Venga, vamos con otra, que nos liamos. Hola, Maura, ¿cómo estás? Oye, Hola. mira, estaba yo aquí pensando, pues yo soy muy hipocondríaco y la verdad es que llevo un tiempo regulero, pues con todas las cosas que le están pasando a este mundo, ¿no? Desde pandemias, temporales, guerras y demás. Y digo, espérate tú. A ver con qué sale. O bajan los aliens o vuelve la peste negra. Ya lo que nos faltaba. Lo de los aliens ya lo veremos, pero lo de la peste negra, no sé si crees que puede llegar a ocurrir. Me gusta. Ayúdame, Maure, por favor. Me gusta mucho pensar que nos estábamos alargando con la pregunta anterior y estaba el oyente diciendo, por Dios, necesito una respuesta. O no voy a volver a dormir este mes. Pobrecito. A ver, yo creo que una enfermedad transmitida por pulgas y piojos y que se debe al contacto directo con roedores y a la insalubridad, yo creo que a día de hoy, y teniendo antibióticos, malo será. Es verdad que también si hace unos años me dices que iban a volver los nazis un siglo antes de que desapareciesen, tampoco me lo creería. Pero bueno, el caso, difícilmente. Aunque hay que decir que la peste sigue existiendo, sobre todo en Madagascar. En Madagascar llega a haber cada año puede haber hasta unos 400 casos de peste, ¿vale? Al mundo, a los países desarrollados, difícil, incluso a los países en vías de desarrollo, requiere unas condiciones muy chungas la peste para que genere una epidemia. Ahora bien, y aquí esto es lo que me gusta, el giro. El girito. Hay algo que tenemos en común con la época de la gran peste negra del siglo XIV, y es el cambio climático. Fíjate, te pongo en contexto. Más o menos entre el año 950 y el 1250 se da el óptimo climático medieval. Una época en la Edad Media de calorcito y muy buenas cosechas que hace que la población crezca rapidísimo, porque hay muchos recursos. ¿Qué pasa? 1250 se acaba ese óptimo climático y aproximadamente en torno al 1300 llega la pequeña edad de hielo.
cosechas horribles, un montón de años de hambrunas. Claro, había aumentado mucho la población y ahora esa población de golpe se empobrece, está hambrienta, está hacinada, con un sistema inmune de mierda. Caldo de cultivo perfecto para una epidemia. Pero es que esa pequeña edad de hielo hace algo más, y es que cuando el clima cambia, los animalitos cambian de localización. Entonces, en las zonas donde la peste es endémica en roedores, que son pues más o menos Asia Central en marmotas, y algunas zonas de China en jerbos, que graciosos son los jerbos, pero tienen peste. Me gusta mucho que no venga de las ratas. No, de jerbos y marmotas que son muy monos. Son cuquísimos, como un peluche y un cangurito. Pues nada, a diezmar la población de Europa. Ay, no, pobre. Pues ¿qué pasa? Con esa pequeña edad de hielo cambian sus localizaciones, bajan de las montañas y se pueden ir acercando a zonas rurales, zonas de cultivo, donde entran en contacto con los roedores que están en contacto con los seres humanos. Y llega a las ratas, a los ratones, y de ahí pues va llegando a las ciudades, a los puertos, y llega en barco, a Europa a través del comercio. Así que ese cambio climático pudo ser la causa de que nos llegase la peste. Y te diré una cosa para rematar, que cuando hablamos de este óptimo climático de la época medieval, solemos imaginarlo como lo que estamos viendo ahora, pero hay una diferencia clave. Aquello afectó mayormente a Europa o a Eurasia. Claro. Pero aquí estamos hablando de algo que nos va a afectar a todo el planeta y que nos está afectando ya. Claro, entonces nos está afectando ya, y las localizaciones de muchos animales cambian, se mueven, y con ellos sus virus y bacterias. Así que en ese río revuelto los bichitos nos pueden llegar, Ignacio. Pues se mueven los animales, y voy a pedir que te muevas tú también para dejar libre el estudio. Muchas gracias, Moure. Menudo siglo de pandemias que se nos viene. Y de fachas. El orden de las palabras es fundamental. No es lo mismo historia de la ciencia que la ciencia en la historia. Y aunque es muy interesante comprender cómo abandonamos la alquimia o cómo descubrimos nuestro lugar en el cosmos, hay otra interacción igual de importante entre estas dos disciplinas. Un flujo de la ciencia hacia la historia. Una historia de las metodologías científicas que ha empleado la historia. Un trabalenguas de tecnologías que en cierto modo nos abre portales a otros tiempos. Portales que no podemos atravesar, pero a través de los cuales podemos observar, desafiantes, lo que la entropía nos niega a vivir. Portales que solo se abren en las fronteras entre disciplinas. Serendipias, con Ignacio Crespo. Too far. Now I dwell in the sand like a fish on land. I was getting lost in the quicksand. Pink clouds eating their way into my head. Take it too far, now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I
take it too far. Now I dwell in the sand like a fish on land.